Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con clase de probabilidad. Antes de iniciar, ¿hay alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, no hay. Los temas que vamos a ver el día de hoy es esto de probabilidad total y regla de Bayes. Así que vamos a hablar primero sobre probabilidad total. Cuando el espacio muestral lo partimos en subconjuntos, tenemos un teorema para estudiar la probabilidad de un evento y se llama teorema de probabilidad total o también regla de eliminación. El teorema dice lo siguiente. Dice que si tenemos eventos B1, B2 hasta BK y estos son una partición del espacio muestral, de manera que cada uno tiene probabilidad distinta de 0, entonces, para cualquier evento de nuestro espacio muestral, la probabilidad de ese evento la podemos calcular de esta forma. Y como la probabilidad de una intersección, cada una de estas la podemos calcular de esta forma. Con la probabilidad de BI por la probabilidad de A dado BI. Y si hacemos un dibujito, van a ver que esto tiene se ve muy claramente que tiene que ser así. Así que vamos a hacer un dibujito. Para que los convenza yo de que esto es cierto. Así que ven, vamos a tener este es nuestro espacio muestral. Y pues nuestro espacio muestral tiene ciertos elementos. Ahí están representados los elementos de nuestro espacio muestral. Y lo que nos dice el teorema es que vamos a hacer una partición, vamos a tener unos conjuntos BIs que van a formar una partición de este espacio. De manera tal que todos tienen probabilidad de ocurrir distinta de 0. Así que podemos agarrar aquí algunos. Digamos, este puede ser B1. Aquí este puede ser B2. Acá este puede ser B3. Bueno, este de aquí, este es B4. Este de acá es B5. Mejor este de acá es B6. Y lo que queda puede ser B7. Así que tenemos una partición en nuestro espacio muestral. Cada uno de estos elementos, de estos conjuntos que forman la partición, tiene probabilidad distinta de 0. Y ahora supongamos que queremos calcular la probabilidad de algún evento. Vamos a suponer que ese de ahí, este es nuestro evento A. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de ese evento A? Pues resulta que la probabilidad de A
la vamos a poder calcular como la probabilidad de A Ustedes estarán de acuerdo en que la probabilidad de A es lo mismo que la probabilidad de A intersección con S. Pues ese es todo el espacio muestral. Pero al ser los BIs una partición, pues es la unión de todos los BIs. Y aquí, por propiedades de la unión desde I igual a 1 hasta N, por propiedades de la intersección la distribuimos. Y entonces nos queda que esto es la probabilidad de la unión de igual con 1 hasta N de A intersección B. Creo que me sobró un paréntesis, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, luego, pues la probabilidad de esta unión, pues sería la suma de las probabilidades menos esta parte de las intersecciones, pero como los BIs forman una partición, las intersecciones son disjuntas, entonces podemos, lo que nos está diciendo esto es que esta probabilidad que tenemos aquí va a ser igual a la suma de la probabilidad de la intersección con los BIs. Es decir, podemos ir calculando la probabilidad del evento A considerando este pedazo, luego el pedazo que queda por acá, el pedazo que queda por acá, el pedazo que queda por acá y el pedazo que queda acá. Esa es más o menos la idea, no sé si me explico. ¿Hay alguna pregunta? Ahí está sumando la intersección de A con cada uno de los BIs. ¿En qué parte? Abajo, ahí. Sí, aquí estamos sumando la probabilidad de A, intersección con cada uno de los BI. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que he dibujado, la probabilidad de A, pues es la probabilidad de A intersección con cada uno de estos. Y ahora, pues, ¿qué va a pasar donde A no intersecta a ninguno? Pues, lo único que pasa es que, por ejemplo, aquí está de 0, donde no intersecte, pues va a ser 0, ¿no? Donde no hay elementos comunes entre A y B6, pues no van a sumar, esa probabilidad va a ser 0, porque la intersección va a ser vacía. Nada más nos vamos a quedar con estos pedazos que habíamos marcado aquí. Y ya lo que sigue de aquí es expresar esta como una probabilidad condicional. La probabilidad de A por la probabilidad de BI dado A. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí está al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes saben que la intersección es conmutativa, entonces es lo mismo que teníamos acá. Vamos a ver cómo funciona esto en el siguiente ejemplo. Tenemos 3 máquinas
de cierta planta de ensamble, B1, B2 y B3. Montan 30, 45 y 25% de los productos respectivamente. Se sabe por experiencia que 2, 3 y 2% de los productos ensamblados por cada máquina tienen defectos. Ahora bien, suponga que se selecciona de forma aleatoria un producto terminado. ¿Cuál es la probabilidad que esté defectuoso? A ver aquí cómo le hacemos. Bueno, vamos a definir algunos eventos. Y la idea es ocupar esto que acabamos de explicar aquí. Pero ahí cómo sabríamos en dónde se intersectan, profe. Ahorita vemos. A ver, podemos definir un evento D. ¿Qué era? ¿Un artefacto? ¿Qué era? Bueno, un producto defectuoso. Y tenemos las máquinas que son B1, B2 y B3. Y utilizando esta notación, podemos decir que el evento B1 es que el producto haya sido ensamblado por la máquina B1 y así para los demás, ¿no? Entonces, lo que queremos es pues ver cuál es la probabilidad de que el que se seleccionó de manera aleatoria sea defectuoso. Ahora, si este es nuestro espacio muestral, que creo que no se ve mucho, ¿verdad? Pero ese es nuestro espacio muestral. Digamos, aquí están todos los productos. Como por la manera en la que está distribuida la producción, sabemos que el 30% lo hace la máquina B1, que el 45% lo hace B2 y el restante 25% lo hace B3. Así que aquí tenemos también una partición de nuestro espacio muestral. Así que nosotros vamos a seleccionar un elemento. Entonces, para calcular la probabilidad de que el artefacto esté defectuoso, utilizamos esta expresión anterior que teníamos. Y entonces, la probabilidad de que sea defectuoso va a ser lo mismo que la suma de las probabilidades de quiénes, pues de que sea defectuoso
y que lo haya ensamblado cada una de estas. Pero como son poquitos, pues puedo escribir todos, ¿no? Porque alguna de estas máquinas debió de haberlo producido el artículo, ¿no? Y ahora ocupamos nuestra fórmula para la intersección de las probabilidades. Podemos poner que esta es la probabilidad de B1 por la probabilidad de D dado B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad de D dado B2 más la probabilidad de B3 por la probabilidad de D dado B3. Y podemos ir calculando ya cada una de estas probabilidades. La probabilidad de B1 es 0.3. La probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo ensambló B1, era el dato que nos daban en el problema. A ver, se los comparto para que lo sigan viendo. Ahí está. Entonces, esta era el 2%, es decir, 0.02. Luego, la probabilidad de B2 pues es 0.45. La probabilidad de que sea defectuoso dice ahí que es de 3%, así que es 0.03. Luego, la probabilidad de B3 es 0.25 y la probabilidad de D dado B3, la probabilidad de que sea defectuoso dado que no ensambló B3 es también 0.02. Y ahora calculamos estas cuentas. Vamos a ver cuánto da esto. A mí me da 0.0245. Es decir, la probabilidad de que el defectuoso sea seleccionado es de un 2.45%. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahí multiplicó el porcentaje de que hace cada máquina con la probabilidad de fallo. Sí, porque lo que nos decía el ejercicio es que la probabilidad de que, la cantidad de defectuosos que producía cada máquina era lo que nos indicaban en el enunciado del problema. Nos decían que de los que producía B1, un 2% eran defectuosos, de los que producía B2, un 3% eran defectuosos, y de los que producía B3, un 2% eran defectuosos.
¿Recuerda alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos a checar ahora la regla de Bayes. Ahora vamos a suponer que en el caso del mismo problema, seleccionamos un producto al azar y resulta defectuoso. Pero ahora lo que nos interesa es saber cuál es la probabilidad de que ese producto haya sido ensamblado por la máquina B1. Así que este tipo de problemas los podemos responder mediante la regla de Bayes. Y el teorema de Bayes dice lo siguiente. Dice que tenemos eventos desde B1 hasta BK que son una partición de nuestro espacio muestral. Todos tienen probabilidad diferente de 0. Así que cualquier evento que querramos analizar que tenga probabilidad diferente de 0, vamos a poder calcular la probabilidad de BR dado A de esta forma. Que es equivalente a esto de acá. Y R puede ser cualquier elemento de nuestra partición. Y si lo pensamos, esto tiene mucho sentido, ¿no? Yo les digo que tiene mucho sentido. Porque la probabilidad que nos decían ahí, la probabilidad de BR dado A, es decir, una probabilidad condicional, ¿cómo la calculamos? ¿Cuál es la fórmula para calcular una probabilidad condicional de este tipo? Era la probabilidad de BR, intersección con A, sobre la probabilidad de A, ¿verdad? Ahora, aquí podemos aplicar a la parte de abajo el teorema anterior, es decir, lo de probabilidad total. Si aplicamos esta parte de probabilidad total a lo que está abajo en el denominador, pues vamos a tener que la probabilidad de A la podemos calcular como la suma de la probabilidad de, ¿qué era? De B I por la probabilidad de A dado BI. Bueno, la suma desde 1 hasta acá, que era la partición. Y a la parte de arriba, pues le podemos también aplicar esta expresión que tenemos para calcular la probabilidad de una intersección. Y si hacemos esto,
la probabilidad de esa intersección, ¿quién va a ser? Pues va a ser la probabilidad de SBR por la probabilidad de A dado BR. Y lo de abajo, pues ya ahí se queda igual. Y esta es la regla de Bayes. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es aplicar cosas que ya sabíamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, con referencia al ejemplo anterior, el que estaba aquí en la diapositiva 5, este que hicimos de las máquinas, si elegimos al azar un producto y encontramos que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado con la máquina B3? Así que, ¿cuál es la probabilidad que nos están preguntando? Es esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado por la máquina B3 dado que está defectuoso? Así que, ¿quién va a hacer esto? Pues va a ser la probabilidad de quién, si aplicamos la fórmula que acabo de borrar. La probabilidad de... Es diferente la probabilidad de D dado B3 que la probabilidad de B3 dado D. Sí, sí, porque recuerda que divides cuando tienes una probabilidad condicional. ¿Cuál es la fórmula para esta? Es la probabilidad de A intersección con B sobre Entre la probabilidad de B. la probabilidad de B. Entonces, el numerador, digamos, sí es el mismo, pero va a cambiar sobre lo que estás dividiendo, dependiendo de cómo esté. ¿De acuerdo? Sí. Pues sí, entonces, si aplicamos la fórmula que acabo de borrar, sería probabilidad de B3 por la probabilidad de quién? De La probabilidad de D dado B3. ¿Y esto entre qué lo vamos a dividir? Ay, ¿Probabilidad de quién? de D De B. dado B3. ¿No? De B1 por la probabilidad de... D dado B3. No. Ajá, sí. B, ¿no? Bueno, este ya no me va a caber aquí, lo voy a poner abajo. ¿Están de acuerdo con esto?
¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero bueno, esto que está abajo es justo lo que calculamos hace un momento, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y nos dio ¿cuánto? 0.0245. Sí, Ahora, ya nada más tenemos que checar cuál era la probabilidad de B3. ¿0.02? Vamos a, ya les comparto la, vamos a ver dónde está el ejercicio, aquí está. La probabilidad de B3 es 0.25. Que es la probabilidad de que haya sido producido por B3, ¿no? Luego, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo ensambló B3? Ese era 0.02, ¿no? Y ahora sí, hacemos estas cuentas. Bueno, más o menos, eso que está ahí. Exactamente, sí sería 10 sobre 49. Así que si ya seleccionamos un defectuoso y queremos ver cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado por alguna, en particular por B3, entonces esa probabilidad sería 10 de 49. ¿Sí queda claro esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿cómo Les dice supo que por qué era una 10 sobre 49? Ah, pues hice la cuenta aquí en la calculadora. Fue 0.25 por 0.02 entre 0.0245. Luego le puse esta teclita que trae mi calculadora para convertir a fracción. Ese es el secreto. Ah, ya. Pero pues si llegan a la expresión decimal, pues también.
Ok, ahora vamos a checar este otro. Que dice, una empresa de manufactura emplea 3 planos analíticos para el diseño y desarrollo de un producto específico. Por razones de costos, los 3 se utilizan en momentos diferentes. De hecho, los planos 1, 2 y 3 se utilizan para 30, 20 y 50% de los productos respectivamente. La tasa de defectos difiere en los 3 procedimientos de la siguiente manera, en donde pues, la probabilidad de D dado PJ es la probabilidad de que un producto esté defectuoso dado el plano J. Si se observa un producto al azar y se descubre que está defectuoso, ¿cuál de los planos tiene más probabilidades de haberse utilizado y por tanto de ser el responsable? A ver, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Qué se les ocurre? Miren, ya está por terminarse esta primera parte de la sesión. Lo voy a cerrar aquí y enseguida vuelvo a abrir la otra. Nada más denme unos minutos, porque voy a pasar al baño y ahorita regreso y ya lo hago y mientras ustedes piensan en este ejercicio, ¿sale?